hablemos de tríos de diosas. Empezaremos por las arpías, que en realidad son dos, Aelo y Osípete. A veces se agrega una tercera que se llama Seleno. También se la llama borrasca, vuela rápido y oscura. Tienen alas y garras. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Su víctima más famosa fue el rey Fineo. Fineo era rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Así que se había vuelto ciego. Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus excrementos, discúlpenme. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Entonces, Cetes y Calais, y no Calais, ya que no estamos en Francia, los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Pero entonces eran 4, dirán ustedes. No, diré yo. Iris no andaba con ellas. Iris era buena, era guardiana del arco del mismo nombre y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de 7 voces que simbolizaban los 7 colores. Estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. Otro trío era el de las grallas, es decir, el de las viejas. Claro. Como cualquiera sabe, ¿no? Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas. Las grallas son hermanas y se llaman Enio, Pefredo y Dino. Tenían un solo ojo y un solo diente para las 3. Las usaban o los usaban por turno. Se turnaban para beber y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la gorgona Medusa. Eran feas, muy feas. Me emocioné tanto. Sí, claro. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grallas. Como ellas no quisieron dejarlo pasar, y él no quería besarlas, imagínense, bueno, esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano, se lo arrebató y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. Algunos dicen que después arrojó el ojo, disculpen, no, por favor, la aliteración, al lago Tritonis. Linda historia la de las grallas. Las moiras son también 3 y personifican el destino de cada uno, la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece eran 3, Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Esto lo hacían con ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano
que adoró a los dioses olímpicos. Ese día, las Moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas y los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas, y en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos celestiales, a Quirón el centauro, que es el arquero, ¿no? Y a Orión el cazador, y a Pegaso, y al cisne de Leda. Las Moiras tal vez siguen hilando todavía, y nuestra suerte es el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces era malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que por un lado causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces gracias a su astucia los beneficiaba y los sacaba de apuro. Loki tuvo 3 hijos con una giganta llamada Angrboda. No, se llama Angrboda. Angrboda es el nombre correcto, perdón. El primero de estos vástagos es nada menos que la serpiente mundial. Está mal escrito. Jormungandrun se llama, y no como dice aquí. Es la serpiente que se enrolla alrededor del océano. El segundo es el lobo Fenris, al que los dioses siempre trataron de vigilar, ¿no? Aquel que quisieron atar con una cadena de hierro, y el lobo Fenris la rompió de un mordisco. Después hicieron los dioses una cadena 2 veces más fuerte y animaron a Fenris a tratar de romperla, diciéndole que si se liberaba se haría célebre por su fuerza. Fenris aceptó y logró soltarse nuevamente. Finalmente, los dioses, con ayuda de los enanos, construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que era sedosa y fina, pero estaba formada por 6 ingredientes mágicos: el ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Fenris sospechó y dijo que sólo se dejaría atar si uno de los dioses ponía la mano en su boca como prueba de buena fe. Y entonces Tyr se ofreció como garante. El lobo no pudo destruir la cadena y quedó controlado, pero Tyr perdió la mano. Completaba el trío una hija, Hel, que como su nombre indica, era un infierno. Era mitad viva, mitad cadáver. Qué hermoso personaje. La conozco, me parece. Hel fue enviada a la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que allí estaban. Las profecías dicen que al llegar el ocaso de los dioses, o sea, el Ragnarok, el lobo Fenris quedará libre, la serpiente mundial hará que el océano se precipite sobre la tierra y escupirá su veneno. Thor derrotará con su martillo a la serpiente, pero morirá envenenado. Fenris se comerá a Odín, pero Vidar lo matará poniéndole un zapato en la boca. Los malvados llegarán ese día a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Si quiere le cuento Dile. un trío que es mezcla de un barrio suburbano
y de un suburbio de la Hélade. Dion, el rey de Laconia, tuvo 3 hijas, Orfe, Lico y Caria. Un día Dioniso, el dios, llegó a casa de Dion en calidad de huésped. Anduvo coqueteando con las hijas y finalmente se enamoró de Caria, que le correspondió, ¿no? Sí, sí. Cuando estaban amándose en un galpón es un agregado. Sí, claro, no, está bien, está bien. Las hermanas, Orfe y Lico, se pusieron a espiar. Dioniso se dio cuenta y se molestó y las transformó en rocas. La pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, también fue transformada, aunque tuvo más suerte, la convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las 3 y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos y envidiaban a Catalina. Orfe y Luisa eran mentirosas y traicioneras. Además estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Bien. Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos. Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que sólo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuaron revolcándose tranquilamente. Muy linda historia, ¿eh? Muy linda historia. Estaba pensando, Alejandro, que en realidad primero me quedé preocupado con Iris, la cuarta en discordia, porque si acá se llama, es la guardiana del arco, en Italia se debe llamar Valeno, por ejemplo, ¿no? Es raro eso, pero bueno. Claro. Siempre que hay 3, hay 4. Permítame que se lo diga así. Sí, casi siempre. Casi siempre. Tenemos igual algunos que se limitan, por ejemplo, la grandeza de Hermes, aquel de Miurgo extraño, era 3 veces grande, ¿no? Trismegisto. Sí. Pero tenemos los 3 mosqueteros, los 3 reyes magos, los 3 chiflados, las 3 virtudes teologales, se ha notado por ahí, las 3 pirámides de Egipto, las 3 cruces en el Gólgota, los 3 órdenes griegos, las 3 cartas del truco, la Santísima Trinidad, si queremos, las 3 carabelas de Colón, 3 amigos, 3 berretines, el trío argentino. Uno podría seguir un rato largo si quiere, las 3 Marías incluso. Pero como nosotros hacemos como esta pobre mujer mirando desde el fondo de una zanja la cultura del mundo, hemos encontrado también que los psicoanalistas dicen que en toda pareja siempre hay un tercero. Y ahí el 3 aparece como la singularidad invisible, en vez de como la singularidad violada. Porque, tal como dijimos, los 3 mosqueteros eran 4. Los 3 reyes magos eran 4 también, estaba Baltasar que se metía por ahí. El 3 es una singularidad que tiende a ser rota por la voluntad de orden del mundo. Y esto se vuelve complicado. Esto genera muchas mitologías, genera incluso supersticiones. Cuando la escalera marca un triángulo y uno pasa debajo de ella, está condenado a algún tipo de gracia particular, como no casarse o alguna desgracia, que no sé cuál será. El 3, en cambio, Alejandro, adquiere otro carácter cuando se manifiesta de modo tal que resulta tan singular que es casi oscila entre la monstruosidad y el milagro. Por ejemplo, cuando uno puede presentar a su mascota y es un perro de 3 patas. O como cuando uno invita a alguien a un estadio de fútbol y es una cancha de 3 lados. Y esto sí llama la atención, hasta el punto que uno sabe que esa singularidad lo va a marcar para siempre, tanto por tener un perro de 3 patas como por pensar que quizás esa encrucijada de su barrio, inexplicablemente, es de 3 esquinas.
Está muy bien lo que usted dice. Yo me atrevería a agregar que el 3 puede ser mágico por falta o por sobra. Bien. El 3 es mágico y muy mágico cuando es lo que sobra de 2. Claro. Ahí es mágico y a veces pecaminoso. Y a veces el mágico es el 4. Claro. Cuando lo normal son 3, el mágico es el 4. Que es cuando es la cuarta dimensión, claro. el cuarto mosquetero. Porque aquí lo que me parece es que las 3 esquinas, no es que hay una esquina menos, No, claro. me parece que hay una esquina más, que son 3 calles, Claro, más que 3 ángulos. Ajá. Me parece a mí. Sí, me parece a mí. está bien. Habría que indagarlo. Habría que ir hasta ahí, hacer como pedía Catalina, Sí. y llegarse hasta ahí a ver qué pasa cuando uno está sometido a 3 esquinas. Sí. De todos modos, iremos. Nuestro equipo de producción se trasladará hasta las mencionadas 3 esquinas para ver si falta un ángulo, si falta un ángulo en la esquina, si falta una ochava, vamos, si falta claro. una ochava o si sobra una calle. En este mismo momento me informan aquí de la radio. 3 productores salen hacia Están allí. 3 productores, si es que no 4. 3 productores me dicen que son Athos, Porthos, Aramis Aramis y D'Artagnan. Permiso. Canta Hugo del Carril.